este vuelo no es para personas como usted. Usted. El silencio dentro del avión era antinatural, esa clase de silencio que precede a algo irreversible. La azafata rubia acababa de gritar: «¡Aquí es primera clase!» al hombre de turbante en el asiento 3A, su voz cortando la cabina como cristal roto. Ella no lo sabía. Nadie lo sabía. En menos de 9 minutos, ese mismo avión cambiaría de ruta de forma abrupta. Códigos de emergencia se activarían. 3 gobiernos recibirían alertas simultáneas, y aquella mujer de sonrisa perfecta colapsaría al descubrir a quién había elegido humillar en realidad. Porque el hombre en el asiento 3A guardaba algo en el compartimento superior. Algo que no debería estar allí. Algo que, al ser revelado, transformaría la discriminación casual en un incidente que llegaría a los noticiarios de 47 países. Pero aún no. Por ahora, él solo la observaba en silencio, con esa calma perturbadora de quien ya sabe exactamente cómo termina esta historia. Y ella no tenía la menor idea del abismo que acababa de abrir bajo sus propios pies. Eran las 14:37, cuando Karim al-Rashid, de 41 años, cruzó la puerta de embarque del vuelo IB-4829 con destino a Buenos Aires. Llevaba solo un pequeño equipaje de mano y un estuche de violín que sostenía con el cuidado de quien transporta algo infinitamente precioso. Su turbante azul marino estaba perfectamente ajustado, y bajo el sobretodo gris que vestía había un traje formal que había costado más de lo que la mayoría de las personas gana en 3 meses. Pero nadie lo notaba. Lo que la gente veía era un hombre árabe, de barba oscura y mirada cansada, y sus mentes ya comenzaban a llenar vacíos con prejuicios prefabricados. Karim estaba acostumbrado a eso. 41 años de vida le habían enseñado que para muchos su rostro sería siempre visto como una amenaza antes de ser visto como humano. Subió por el puente de embarque pensando en la presentación que daría en Buenos Aires la próxima semana. El Teatro Colón, una de las casas de ópera más prestigiosas de América Latina, sería el concierto más importante de su carrera. Pero antes de que preguntes por qué esto importa, déjame contarte algo que cambiará completamente tu percepción de lo que está por suceder. Karim no era un violinista común. Él era el guardián de un secreto que solo 14 personas en el mundo conocían, y ese secreto estaba dentro del estuche que él sostenía. La primera clase estaba casi vacía cuando él encontró su asiento. El 3A, ventanilla, exactamente como lo había preferido. Guardó el estuche de violín cuidadosamente en el compartimento superior. No confiaba en documentarlo, jamás. Y se acomodó mientras observaba a otros pasajeros abordando. Fue entonces cuando ella apareció. Carmen Valdés tenía 36 años. 10 años de experiencia en aviación comercial y un historial de quejas de clientes que la aerolínea había perdido sistemáticamente. Era la clase de persona que había transformado el prejuicio en un arte refinado, disfrazando su racismo bajo capas de protocolos y preocupaciones de seguridad. Cuando vio a Karim sentado en primera clase, su rostro se contrajo en una expresión que intentaba parecer profesional, pero era puro desdén. «Disculpe, señor», dijo en español, forzando cada sílaba como si le doliesen físicamente en su boca. «Voy a necesitar ver su pase de abordaje nuevamente». Karim levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Había pasado por el gate, por la verificación de documentos, por la seguridad adicional que hombres que se parecen a él siempre pasan. Suspiró internamente, no de rabia, sino de ese cansancio profundo de quien sabe exactamente lo que está pasando y ya ha vivido esta escena cientos de veces antes. Sin decir nada, le entregó la tarjeta de embarque. Carmen la examinó con una minuciosidad absurda, dándole vuelta de un lado a otro, comparando el nombre con la lista en su tablet. «Este asiento, hay un error», murmuró.
pero lo suficientemente alto para que los 3 pasajeros cercanos pudieran escuchar perfectamente. Los asientos de primera clase tienen un proceso especial de verificación. Karim podría haber respondido. Podría haber explicado que había volado en esa misma ruta 17 veces el último año, que conocía cada centímetro de sus procesos especiales, que su tarjeta de millaje Elite estaba tan cargada de puntos que podría comprar la aerolínea. Pero no lo hizo, porque Karim al-Rashid había aprendido algo fundamental a lo largo de 4 décadas enfrentándose a personas como Carmen. A veces, el silencio estratégico dice más que 1000 palabras. A veces, dejas que las personas caven su propio hoyo. Un empresario italiano en el asiento 2C bajó discretamente su Financial Times y observó la escena con esa expresión de quien presencia algo incómodo, pero no sabe si debe intervenir. Una señora argentina en el 4A frunció el ceño, claramente molesta, pero permaneció en silencio. Es fascinante, ¿no? Cómo los testigos permanecen inertes ante la injusticia cuando ésta no les afecta directamente. Recuerden a estas personas, porque en unos minutos su silencio tendrá un coste. Carmen devolvió la tarjeta de embarque con renuencia, como si estuviera entregando algo robado de vuelta al ladrón. «Está correcto», admitió con evidente disgusto, pero ella no había terminado. Mientras otros pasajeros continuaban abordando, Carmen desarrolló una obsesión particular en verificar a Karim en cada oportunidad. Cuando sirvió agua a los pasajeros antes del despegue, se saltó su asiento. Cuando distribuyó toallas calientes perfumadas, se las entregó a todos excepto a él. Pequeñas crueldades, microagresiones calibradas para humillar sin dejar evidencia incuestionable. El tipo de comportamiento que personas como ella habían perfeccionado a lo largo de años, discriminación lo suficientemente sofisticada como para negar plausibilidad. Fue durante el despegue que Karim notó algo. En el reflejo de la ventanilla vio a Carmen conversando en voz baja con otra azafata, una mujer más joven que parecía incómoda con el contenido de la conversación. La azafata más joven sacudió la cabeza negativamente, pero Carmen insistió, señalando discretamente en dirección a Karim. La joven dudó, claramente dividida, pero finalmente asintió con renuencia. ¿Qué estaban tramando? Este era el primer bucle, una pregunta que latía en la mente de cualquiera prestando atención, pero la respuesta no llegaría tan pronto. El avión alcanzó altitud de crucero y la señal de cinturón de seguridad se apagó. Carmen activó el sistema de sonido de la cabina y su voz, ahora con una capa adicional de autoridad profesional, resonó por los altavoces de la primera clase. Señoras y señores, en nombre de la aerolínea, quisiera informarles que por cuestiones de seguridad y confort de todos los pasajeros, estaremos realizando una verificación adicional de documentación. Esto es un procedimiento estándar en vuelos internacionales. Estándar, claro, excepto que había algo profundamente incorrecto con esa declaración, y cualquiera que volase regularmente lo sabría inmediatamente. Antes de que te cuente lo que sucedió en los minutos siguientes, y créeme, tú vas a querer saber, porque lo que está por desarrollarse va a redefinir completamente esta historia. Si estás involucrado en esta narrativa, si estás sintiendo esa punzada de indignación creciendo en el pecho, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que Carmen no sabía era que su verificación de seguridad estaba a punto de desencadenar una secuencia de eventos que involucraría no solo a la tripulación y los pasajeros, sino a 3 gobiernos nacionales, la Interpol y una verdad sobre Karim que transformaría completamente el significado de cada palabra que ella había dicho. Y cuando digo transformar, no estoy hablando de un simple giro.
Estoy hablando de una revelación tan absurda, tan imposible de anticipar, que vas a necesitar releer todo lo que acabas de leer para entender cómo las pistas estaban allí todo el tiempo. Simplemente no pudiste verlas. Aún. Carmen se acercó al asiento de Karim con una tablet en la mano y esa sonrisa que no era una sonrisa. Era una máscara de falsa cortesía escondiendo algo mucho más sombrío. «Señor», dijo, y ahora su voz llevaba un tono performático, como si estuviera consciente de estar siendo observada y aprovechase la audiencia. «Voy a necesitar que me acompañe al fondo de la aeronave para una verificación de rutina». El empresario italiano finalmente decidió intervenir. «Disculpe, señorita», llamó con su acento cargado, pero su indignación cristalina. «Pero yo vuelo esta ruta todas las semanas y nunca he visto este procedimiento estándar que usted menciona». Carmen se giró hacia él con una sonrisa gélida. «Señor, los protocolos de seguridad son decisión de la tripulación. Le agradeceré que no interfiera». Fue en ese momento que sucedió. Algo tan sutil que la mayoría lo perdería, pero que cambiaría completamente la trayectoria de todo. Karim, que hasta entonces había permanecido en silencio absoluto, simplemente miró a Carmen y dijo, en un español perfecto, sin acento, con una calma que era casi sobrenatural: «¿Está usted segura de que desea hacer esto?» Solo eso. 7 palabras. Pero la forma en que él las dijo, había algo allí, una promesa no pronunciada, un conocimiento oculto. Y por primera vez desde que el vuelo había despegado, Carmen Valdés sintió una punzada de incertidumbre atravesar su armadura de arrogancia. Pero era demasiado tarde para volver atrás. Ella ya había comenzado su espectáculo, y ahora tendría que concluirlo. «Sí», respondió, recuperando rápidamente la compostura. «Estoy completamente segura. Ahora, por favor, venga conmigo». Karim se levantó despacio, ajustó su sobretodo y lanzó una última mirada al estuche de violín en el compartimento superior. Una mirada que duró exactamente 3 segundos, pero que pareció cargar el peso de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Y entonces, con una dignidad que contrastaba brutalmente con la humillación que Carmen intentaba imponer, él la siguió por el pasillo estrecho de la primera clase en dirección a la parte trasera de la aeronave, mientras todos los pasajeros observaban en silencio. Ese silencio cómplice que permite que la injusticia florezca sin resistencia. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que Carmen especialmente no tenía la menor idea, era que, en ese exacto momento, un correo electrónico automatizado acababa de ser enviado desde un sistema de rastreo. Un correo electrónico que llegaría en exactamente 14 bandejas de entrada simultáneas en 3 continentes diferentes. Y en 11 minutos, cuando aquel Boeing 777 comenzase su descenso de emergencia no programado, cada persona en ese avión entendería que el verdadero error no fue de Karim al sentarse en la primera clase. El verdadero error fue de Carmen al no preguntar quién era él realmente antes de decidir humillarlo públicamente a 37.000 pies de altitud. Carmen condujo a Karim hasta una pequeña área de servicio en la parte trasera de la primera clase, un espacio apretado entre la cortina que separaba las clases y la galley donde las comidas eran preparadas. La azafata más joven, que Karim ahora podía ver, tenía una placa con el nombre Lucía grabado. Estaba allí esperando, claramente incómoda con toda la situación. Sus ojos evitaban los de Karim, enfocándose en cualquier cosa que no fuese aquel hombre que ella sabía, en algún nivel profundo de conciencia, estaba siendo víctima de una injusticia. Lucía va a revisar su equipaje de mano. Carmen anunció con esa autoridad fabricada que las personas inseguras usan como escudo. Es protocolo cuando hay preocupaciones. Preocupaciones. La palabra planeó en el aire como veneno.
Karim miró a Carmen con una expresión que ella no conseguía descifrar. No era rabia, no era miedo, era algo cercano a pena, como si él estuviese observando a alguien cometer un error irreversible y no pudiese hacer nada para impedirlo. «Mi equipaje de mano está en el compartimento superior», dijo calmadamente. «Es un estuche de violín. Yo preferiría que no fuese manipulado, ya que contiene un instrumento extremadamente valioso». «Todo el mundo dice que sus cosas son valiosas», replicó Carmen con un revirar de ojos performático. «Lucía, trae el estuche». La joven azafata dudó, sus dedos tamborileando nerviosamente en el lateral del uniforme. «Carmen, yo no creo que...» «¿Perdón?» Carmen se giró hacia ella con una velocidad que traicionaba su creciente frustración. «¿Estás cuestionando mi autoridad como jefa de cabina?» Lucía tragó en seco y asintió, derrotada. Caminó hasta el asiento 3A bajo las miradas curiosas de los pasajeros. Retiró el estuche de violín con cuidado excesivo. Era pesado, más de lo que esperaba, y lo trajo de vuelta. Cuando lo colocó sobre el pequeño mostrador de servicio, Karim cerró los ojos por un momento como si estuviese preparándose para algo inevitable. «Ábralo», Carmen ordenó, señalando las cerraduras del estuche. Karim no se movió. «¿Está usted absolutamente segura de que desea que yo abra esto aquí, en este avión, a esta altitud, sin las medidas de seguridad apropiadas?» La pregunta era tan específica, tan cargada de implicaciones no dichas, que hasta Carmen se detuvo. Pero su ego, ese monstruo alimentado por años de pequeños abusos de poder sin consecuencias, no permitió que la duda floreciese. «Ábralo, ahora». Karim respiró hondo, y sus manos, que hasta entonces habían permanecido relajadas a los lados del cuerpo, se movieron hacia las cerraduras del estuche. Clic, clic, dos sonidos metálicos que parecieron resonar más alto de lo que deberían. Y entonces él lo abrió. Dentro, anidado en terciopelo rojo oscuro, había un violín. Pero no era un violín cualquiera. Incluso para ojos no entrenados, como los de Carmen y Lucía, era inmediatamente obvio que aquel instrumento era algo extraordinario. La madera tenía un color ámbar profundo, que parecía brillar con luz propia, y los detalles tallados eran tan delicados que parecían haber sido hechos por manos divinas en lugar de humanas. «Un violín», dijo Carmen con desdén, pero su voz traicionaba una punzada de decepción. Ella había esperado encontrar... ¿Qué exactamente? Ella misma no sabría decirlo. «Es solo un violín». «No», dijo Karim suavemente, y por primera vez había algo diferente en su tono. No era rabia o defensiva, era casi tristeza. «No es solo un violín». Él extendió la mano y tocó el instrumento con la reverencia de alguien tocando algo sagrado. «Este es el Stradivarius Mesías de 1716. Uno de los 3 únicos violines Antonio Stradivari creó que permanecen en condición prístina original. Está valorado en aproximadamente 20 millones de euros, pero su valor real es incalculable porque es, literalmente, insustituible». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía se puso pálida. Carmen parpadeó varias veces, su cerebro intentando procesar números que no tenían sentido. 20 millones de euros. En el compartimento superior de un avión comercial, guardado por un hombre en quien ella había decidido ver una amenaza en lugar de una persona. Usted está mintiendo», balbuceó Carmen, pero había cero convicción en su voz. «Nadie viajaría con algo así en un vuelo comercial». «Está usted parcialmente correcta», respondió Karim, y ahora había una sonrisa fantasma jugando en las esquinas de su boca.
Normalmente, un instrumento así viajaría en un jet privado con seguridad armada, pero a mí me gusta volar comercial. Me mantiene conectado con personas reales. Me recuerda a la humanidad. Hizo una pausa, y el peso de esa última palabra, humanidad, planeó en el aire como una acusación no pronunciada. Además, yo tenía seguridad. 2 equipos, de hecho. Uno de la Interpol y otro del gobierno español. Me estaban escoltando discretamente desde Madrid. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaban... ¿qué? Oh, ¿no se dio cuenta? Karim inclinó la cabeza, estudiándola con esa misma expresión de pena. Los 2 hombres en los asientos 5C y 7A, agentes de la Interpol. La mujer en el 2F, Servicio Secreto Español. Están aquí porque este violín no es solo una obra de arte, es patrimonio cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO, y su transporte requiere protocolos específicos que, hasta hace algunos minutos, estaban siendo seguidos perfectamente. Y fue en ese exacto momento, como si el universo tuviera un sentido de timing dramático perfecto, que el capitán activó el interfono. Tripulación de cabina, repórtense inmediatamente a la cabina. Tenemos una situación. La voz de él tenía esa cualidad tensa que los pilotos comerciales trabajan años para mantener bajo control incluso en emergencias. Carmen y Lucía intercambiaron miradas de pánico. «No se muevan», le siseó Carmen a Karim, como si él fuese el problema aquí, y prácticamente corrió por el pasillo en dirección a la cabina de mando. Lucía se quedó atrás, mirando alternativamente entre Karim y el violín, sus ojos abiertos de horror creciente, mientras las implicaciones de lo que había sucedido comenzaban a materializarse en su mente. «Yo intenté avisarle», dijo Karim gentilmente a Lucía, sin resentimiento alguno en su voz. 3 veces, de hecho. Pero algunas personas necesitan tocar el fuego para creer que quema. Allá adelante, en la cabina de mando, Carmen estaba recibiendo noticias que harían colapsar nerviosamente a cualquiera. El copiloto, un español de 52 años con 20 años de experiencia, se giró hacia ella con una expresión de incredulidad absoluta. «¿Puedes explicarme?», dijo con una calma forzada que era más aterrorizante que los gritos, «¿por qué acabamos de recibir 3 comunicaciones simultáneas de la Interpol, del Ministerio de Cultura español y de la Embajada Argentina preguntando por qué el señor Karim Al-Rashid y el violín Stradivarius bajo su custodia están siendo molestados por nuestra tripulación?» Carmen abrió la boca. La cerró. Abrió de nuevo. Ningún sonido salió. El capitán, un argentino veterano que había volado a través de 2 intentos de secuestro y un motor en llamas, la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y furia contenida. «¿Me vas a decir», dijo lentamente, cada palabra pesada como plomo, «que tú decidiste acosar al violinista más famoso del mundo árabe, que está transportando uno de los 3 instrumentos más valiosos de la historia de la música occidental, que está bajo protección internacional, durante un vuelo sobre el Atlántico?» Carmen intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido estrangulado. Él es... Yo pensé... ¿Pensaste qué? El capitán explotó, su voz subiendo una octava. ¿Pensaste que porque lleva turbante es automáticamente sospechoso? ¿Pensaste que tu racismo personal era más importante que los protocolos internacionales? ¿Tienes idea del problema diplomático que acabas de crear? Fue en ese momento que la radio crepitó de nuevo. Una voz con acento británico, formal y gélida, resonó por la cabina. «Vuelo IB 4829. Aquí es el control de tráfico aéreo de Londres. Tienen orden inmediata de alteración de ruta, código diplomático Alfa 7. Aterrizarán en Lisboa en 47 minutos para transferencia de autoridad. Agentes de la Interpol estarán esperando. Confirmen recibo.
El capitán presionó el botón de transmisión, su mano temblando levemente. Confirmado, control de Londres, iniciando cambio de ruta hacia Lisboa. Apagó la radio y miró a Carmen con una expresión que ella llevaría a la tumba. «Felicidades», dijo con sarcasmo venenoso. «Acabas de forzar un aterrizaje de emergencia internacional. Involucraste a 3 gobiernos en un incidente diplomático y violaste al menos 7 tratados internacionales de protección de patrimonio cultural. Espero sinceramente que haya valido la pena alimentar tu prejuicio». Carmen sintió lágrimas de pánico brotando en sus ojos. «Yo no sabía, nadie me dijo». «Nadie necesitaba decírtelo», interrumpió el copiloto con frialdad. «Solo necesitabas tratar a un pasajero con la dignidad básica que cualquier ser humano merece, pero eso estaba más allá de tu capacidad, ¿no es así?». De vuelta a la cabina de primera clase, los pasajeros habían percibido que algo estaba profundamente mal. El avión había cambiado su ángulo de vuelo y aquellos que volaban con suficiente frecuencia sabían que ese no era un cambio de ruta normal. El empresario italiano se levantó y caminó hasta donde Karim había regresado a su asiento, el estuche de violín ahora cerrado y seguro en su regazo. «Señor», dijo con respeto genuino en su voz, «no sé exactamente qué está pasando, pero quiero disculparme por no haber intervenido más firmemente cuando esa mujer lo estaba acosando». Karim levantó la vista y sonrió. Una sonrisa triste, pero agradecida. «Gracias», dijo en italiano perfecto, lo que hizo que los ojos del empresario se abriesen de sorpresa. «Pero usted intervino. Usted habló. Eso ya es más de lo que la mayoría hace». La señora argentina del asiento 4A también se acercó, sus manos entrelazadas nerviosamente. «Yo también quiero disculparme», dijo con voz embargada. «Vi lo que estaba pasando y no dije nada. Tengo vergüenza». Y entonces algo extraordinario sucedió, uno por uno. 7 de los 13 pasajeros de primera clase se levantaron y se acercaron a Karim, no para tomarse selfies o pedir autógrafos, aunque algunos ahora lo reconocían de las portadas de revistas de música clásica. Vinieron a pedir disculpas, a reconocer su complicidad silenciosa, a admitir que habían fallado en una prueba fundamental de humanidad. Karim escuchó a cada uno de ellos con gracia y dignidad, aceptando sus disculpas sin hacerles sentir peor de lo que ya se sentían. Porque esa era la diferencia entre alguien como él y alguien como Carmen. Él entendía que la mayoría de las personas no es mala, son solo humanas, fallas, asustadas de involucrarse, condicionadas a quedarse en silencio. Y él también entendía que momentos como ese podían ser transformadores, si las personas estaban dispuestas a aprender. Ahora, antes de que revele lo que sucedió cuando el avión aterrizó en Lisboa, y créeme, la escena en el aeropuerto fue algo que entró a los anales de la aviación civil, yo quiero hacer una pregunta para ti que estás escuchando esto ahora, donde sea que estés. ¿Ya te ha pasado? ¿Ya fuiste testigo de alguien siendo discriminado, humillado, tratado como menos que humano y te quedaste en silencio? No estoy juzgando. Estoy preguntando porque todos hemos estado allí en ese momento de elección entre el confort del silencio y la incomodidad de actuar. Deja en los comentarios cuál fue tu experiencia. Y la próxima vez que presencies algo así, ¿qué harás diferente? Cuéntame también desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber dónde está esparcida nuestra comunidad por el mundo. Y si esta historia te está tocando, si te está haciendo reflexionar sobre prejuicio, dignidad y coraje moral, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque historias como esta necesitan ser contadas, discutidas, recordadas. Son espejos que nos fuerzan a mirarnos a nosotros mismos y preguntar,
¿Qué clase de persona quiero ser cuando soy puesto a prueba? El avión comenzó su descenso hacia Lisboa. Carmen estaba confinada en un asiento de la tripulación, su rostro una máscara de terror y negación. Lucía, que había intentado alertarla pero no tuvo coraje suficiente para rehusarse completamente a obedecer, estaba sentada a su lado, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. Ella sabía que su carrera también estaba en juego, incluso si su culpa era de omisión en lugar de acción. A través de las ventanillas, los pasajeros podían ver la costa portuguesa acercándose. Y allá abajo, en el aeropuerto de Lisboa, una recepción estaba siendo preparada que ninguno de ellos jamás olvidaría. 3 vehículos oficiales de la Interpol, 2 furgonetas del Ministerio de Cultura portugués, un destacamento de seguridad de 6 agentes armados, y un hombre en un traje impecable sosteniendo una tablet donde en la pantalla brillaba la orden de detención temporal que esperaba a Carmen Valdés. El avión tocó la pista con un suave golpe. Los motores inversos rugieron, y mientras el Boeing 777 rodaba hacia una terminal aislada, protocolos de seguridad diplomática exigían aislamiento completo, Carmen finalmente comenzó a llorar, no de arrepentimiento, aún no. Ella lloraba de autocompasión, del tipo de lágrimas que las personas derraman cuando las consecuencias de sus acciones finalmente las alcanzan y ellas se dan cuenta de que no hay forma de huir. Pero la verdadera justicia, el verdadero ajuste de cuentas que la esperaba, aún estaba por venir, y sería mucho peor de lo que ella podría imaginar. Las puertas del avión se abrieron, y lo que Carmen vio del otro lado la hizo tambalear. No eran solo agentes de la Interpol, había cámaras, periodistas. No muchos, la seguridad había mantenido a la mayoría alejada, pero lo suficiente para que ella supiese. Esto sería público. Su rostro sería conocido. Su vergüenza sería permanente. Un agente alto, con distintivo de la Interpol brillando en su chaleco, subió a bordo y caminó directamente hasta donde Carmen estaba congelada en el asiento de la tripulación. Carmen Valdés Ruiz, dijo en español formal, usted está siendo detenida bajo sospecha de violación del Protocolo Internacional de Protección de Patrimonio Cultural, artículo 7, además de discriminación racial en ambiente de transporte internacional, conforme definido por la Convención de La Haya de 2019. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Usted tiene derecho a permanecer en silencio y a representación legal. Cualquier cosa que diga podrá y será usada en su contra en procedimientos legales internacionales. Carmen intentó hablar, pero su voz salió como un chillido. Yo no... Fue solo... Él parecía ¿qué? Interrumpió el agente, y ahora había algo afilado en su tono. ¿Parecía alguien que no merecía respeto porque lleva turbante? ¿Parecía una amenaza porque su piel no es lo suficientemente clara para su gusto? Sacudió la cabeza con disgusto. Señora Valdés, usted eligió discriminar a uno de los músicos más respetados del mundo islámico durante un transporte de patrimonio cultural inestimable, en un vuelo internacional con 3 nacionalidades diferentes de pasajeros. Usted no podría haber elegido un blanco peor si estuviese intentando crear un incidente diplomático internacional a propósito. Mientras Carmen era escoltada fuera del avión, las esposas, estratégicamente escondidas bajo un abrigo, pero su humillación completamente visible, Karim permaneció sentado, observando a través de la ventanilla. El empresario italiano, que ahora Karim había descubierto llamarse Marco y ser CEO de una firma de importación, se sentó en el asiento vacío a su lado. ¿Esto pasa seguido?, preguntó Marco en voz baja, y había genuina tristeza en su voz. ¿Esa discriminación te pasa seguido? Karim se giró hacia él y sonrió.
esa misma sonrisa triste de antes, más frecuentemente de lo que usted se imagina, menos frecuentemente de lo que solía ser. El mundo está cambiando, lentamente, pero sí sucede. ¿Y por qué no dijiste nada al principio?, presionó Marco. ¿Por qué dejaste que ella siguiera? Porque, respondió Karim, escogiendo sus palabras cuidadosamente, si yo hubiese revelado quién era inmediatamente, Carmen habría cambiado su comportamiento. Ella habría sido educada, no por reconocer mi humanidad, sino por miedo a las consecuencias. Y entonces ella habría continuado tratando al próximo pasajero árabe, o negro, o indígena de la misma forma, siempre y cuando ese pasajero no tuviese poder o estatus para defenderse. Hizo una pausa, mirando el estuche de violín en su regazo. A veces, permitir que las personas revelen quiénes son realmente es la única forma de garantizar que enfrenten las consecuencias verdaderas de sus elecciones. Carmen no estaba siendo racista conmigo, específicamente. Ella estaba siendo racista con quien ella pensó que yo era. Y esa es una distinción crucial. Marco asintió lentamente, procesando. Entonces usted la dejó cavar su propia tumba. ¡No!, corrigió Karim gentilmente. Yo solo no impedí que ella cavase una tumba que ella ya estaba determinada a cavar. La pala estaba en sus manos. La elección de usarla fue de ella. Afuera, Carmen estaba siendo colocada en un vehículo oficial. Y fue en ese momento que algo dentro de ella finalmente se rompió. No su orgullo, sino su negación. Por primera vez, ella se vio a sí misma como realmente era. No como la profesional dedicada que se imaginaba ser. No como la guardiana de estándares que justificaba sus acciones, sino como una mujer de 36 años que había permitido que el miedo y el prejuicio la transformasen en algo cruel. Lágrimas diferentes comenzaron a caer, no de autocompasión, sino de reconocimiento. Y aunque esas lágrimas no borrasen lo que ella había hecho, eran el primer paso de una jornada muy, muy larga en dirección a convertirse en una persona diferente. ¿O no? Porque la verdad sobre la redención es que no está garantizada. Necesita ser elegida diariamente, acto por acto, y solo el tiempo diría si Carmen haría esas elecciones. Mientras tanto, de vuelta al avión, los pasajeros comenzaron a desembarcar bajo escolta de seguridad. Protocolos exigían que todos fuesen entrevistados como testigos. Pero antes de salir, cada uno de ellos se detuvo para saludar a Karim. No con la artificialidad de fans encontrando una celebridad, sino con el respeto genuino de seres humanos reconociendo a otro ser humano que había enfrentado indignidad con gracia. La señora argentina, que Karim ahora sabía llamarse Beatriz, sostuvo su mano con fuerza. «Voy a contar esta historia a mis nietos», dijo con voz firme. «Voy a decirles que el silencio es complicidad y que la próxima vez que vea injusticia no voy a quedarme callada». Karim apretó su mano de vuelta. Ese es el único legado que importa. No lo que sucedió hoy, sino lo que usted elige hacer mañana. Cuando todos habían desembarcado y Karim finalmente se quedó solo en la cabina vacía, excepto por los agentes de seguridad, esperando para escoltarlo a él y al violín con los protocolos apropiados, él abrió el estuche una última vez. El Stradivarius Mesías brillaba bajo las luces de la cabina, 309 años de historia de la humanidad condensados en madera, barniz y cuerdas. Karim pasó los dedos ligeramente sobre las cuerdas, produciendo un susurro de sonido que era casi triste, porque ese violín había sido testigo de siglos de humanidad en su mejor y peor momento. Había sido tocado en cortes reales y en salas de concierto. Había sobrevivido guerras, revoluciones, cambios de imperios, y hoy había sido parte de otra pequeña historia sobre quiénes somos como especie, una historia sobre prejuicio, pero también sobre consecuencias.
sobre silencio, pero también sobre coraje encontrado tardíamente, sobre el precio de juzgar a las personas por la apariencia en lugar de por el carácter. 6 meses después, Carmen Valdés fue considerada culpable de discriminación racial en ambiente de transporte internacional. Recibió 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario con organizaciones de derechos civiles y una prohibición permanente de trabajar en aviación. La aerolínea implementó nuevos entrenamientos obligatorios de sensibilidad cultural, usando el caso de ella como ejemplo principal. Lucía, la azafata más joven, mantuvo su empleo, pero con una advertencia formal. Usó la experiencia como combustible para convertirse en una de las defensoras más vocales dentro de la empresa por protocolos más rígidos contra la discriminación. Karim Al-Rashid hizo su presentación en el Teatro Colón, en Buenos Aires, una semana después, como estaba planeado. La casa estaba llena, y cuando él tocó, cuando aquel Stradivarius de 300 años cantó en las manos de uno de los violinistas más talentosos de su generación, no había diferencia entre árabes, europeos, latinos, cristianos, musulmanes, ateos. Había solo música, había solo humanidad, había solo la prueba de que cuando dejamos el prejuicio de lado, somos capaces de crear belleza. Y eso, al final, es la única cosa que realmente importa. Esta historia termina aquí, pero su historia, la historia de cada persona que está escuchando esto ahora, continúa. Porque mañana, o la próxima semana, o el próximo mes, usted presenciará una injusticia, pequeña o grande. Verá a alguien siendo juzgado por la apariencia, por el acento, por la ropa, por el color de la piel. Y en ese momento usted tendrá una elección. Puede elegir el silencio confortable o puede elegir el coraje incómodo. Marco, el empresario italiano, eligió hablar, incluso si tarde, incluso si tímidamente. Beatriz, la señora argentina, eligió aprender de su silencio pasado. ¿Y usted? ¿Qué va a elegir? Cuénteme en los comentarios. Comparta su propia experiencia, sus reflexiones, sus compromisos, y si esta historia le tocó, si le hizo pensar, si le inspiró a ser mejor, compártala con alguien que necesita escucharla. Porque historias como esta no cambian el mundo solas, pero las conversaciones que ellas inician, esas pueden cambiarlo todo. Gracias por caminar conmigo a través de esta jornada. Hasta la próxima historia, y recuerde, la dignidad humana no es negociable, nunca lo fue. Nunca lo será.